Muy buenas noches, el Señor me les bendiga. Quiero saludarle a cada persona, quiero bendecirle, quiero decirles que verdaderamente este es un tiempo de bendición, de poder, donde Dios obra de una manera especial. Es Él el que nos permite que nosotros le adoremos, le glorifiquemos, le exaltemos, que nosotros busquemos de su presencia y que nosotros podamos permanecer. Ahí donde tú estás, comienza a colocar ese tiempo delante de Dios, comienza a decirle a Dios que Él es el único que puede obrar. Él es el único que puede tomar el control de nuestras vidas, el único que puede romper estructuras, el único que nos puede llenar de su amor. Sabemos que hoy es puente, mucha gente hoy está en la casa descansando, pero ¿cuántos saben que también es una oportunidad muy buena de poder alabar, de poder glorificar, de poder exaltar al Señor? Yo sé que de pronto estás en tu casa, estás ahí metido con Dios, pero tú le vas a decir hoy a Dios que sea Él el que obra, que sea Él el que rompe las estructuras, que sea Él el que hace que todo tu cuerpo, alma y espíritu le puedan alabar y glorificar. Y ahí donde tú estás, dile: Señor, verdaderamente hoy tú eres el que me permites que yo te adore, que yo te glorifique, que yo te exalte. Dile: Señor, verdaderamente estoy esperando en ti, sé que son tus promesas, sé que eres tu Dios, sé que eres tu Rey y puedo esperar en tu palabra. Sé que eres tu Dios, el Dios que rompe los esquemas. Dile: Padre, te necesito que tú obres. Padre, necesito que tú rompas esquemas, que tú me ayudes. Señor, mis fuerzas se acaban. Y aún, Padre de la gloria, entendemos que es tu palabra, que es tu poder, que es tu autoridad, que si tú no estás, no somos nada. Habla con Él ahí donde tú estás y dile: Papá, necesitamos que tú nos guíes, necesitamos que tú nos llenes de tu amor. Necesitamos que sea tu palabra, tu poder, tu autoridad. Y mientras que más gente se conecta y tú compartes el link con otras personas, vamos a escuchar una adoración que me gusta mucho porque está profetizando que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu tienen que estar despiertos para el Señor. Señor, te damos gracias. Despertaste mi espíritu para adorar. Despertaste mi alma para postrarme. Despertaste mi cuerpo para aclamar. Despertaste mi ser para llenarme de ti. Sí, Señor, te damos gracias, Dios. Exaltamos tu nombre, declaramos tu presencia. Despertaste mi espíritu para adorar. Despertaste mi alma para postrarme. Despertaste mi cuerpo para aclamar. Despertaste mi ser para llenarme de ti. En este día prometo dar mi corazón. En este día te coronamos rodeando tu presencia. Te coronamos ante todas las naciones. Presentamos en el trono
Todo lo entregamos a ti, lo rendimos a ti, Señor. Hoy decretamos y declaramos tu poder, tu respaldo, tu autoridad. Hoy creemos, Señor, que tú haces cosas nuevas cada mañana. En este día prometo dar mi corazón. En este día te coronamos, rodeando tu presencia. Te coronamos ante todas las naciones. Te sentamos en el trono de nuestro corazón. En ese día prometo dar mi corazón. En este día te coronamos, rodeando tu presencia. Te coronamos ante todas las naciones. Presentamos en el trono de nuestro corazón. Viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, viva el Rey, viva el Rey. Díselo a Él ahí donde tú estás. Viva Cristo el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, viva el Rey. Sí, Padre, que tú vivas, que seas tú, Señor. Viva el Rey. Sí, Padre, te damos gracias. Eres tu Rey. Eres tu Rey, eres tu Rey, eres tu Rey, eres tu Padre. Eres tu Rey, el cual no levantas, el cual derribas, el cual transformas, el cual nos da nuevas fuerzas. Te amamos, Dios, adoramos tu nombre. Sí, Padre, te damos gracias, Dios. Ahí donde tú estás, dile, Señor Jesucristo, tú eres el único que puedes ser establecido en nuestras vidas. Somos tus hijos, te necesitamos. Necesitamos de tu fuerza, de tu poder, de tu autoridad. Necesitamos de tu palabra, de tu respaldo. Necesitamos que tú obres de una manera sobrenatural. Necesitamos poder adorarte, poderte bendecir. Así que ahí donde tú estás, vamos a levantar, a decirle al Señor que nos hable. Tú le vas a decir, Señor, yo quiero que tú me hables. Y recuerda, comparte el link con otras personas, con el grupo del Monte de la Asamblea. Compártelo. La verdad, cuando mi esposa está acá, pues ella lo hace, pero no está hoy acá, entonces por eso de pronto no ha llegado el link al Monte de la Asamblea. Pero como la hermana Katie está ahí mirando, ella va a compartir el link en el Monte de la Asamblea, en el grupo de la iglesia, para que más gente se pueda conectar y la gente de la iglesia también pueda recibir palabra. Así que en esta noche, quiero recordar, hace 8 días estábamos hablando de Génesis capítulo 1, versículo 1, y llegamos a la conclusión, después de que entendimos todos los principios, los que narra la palabra, que no hubo solo un principio, sino que Dios a Moisés, cuando escribió Génesis, le daba precisamente Génesis capítulo 1,
Y en Génesis capítulo 1, versículo 1, lo que él le quería enseñar era que Dios era el primero. Y cuando habla de esta creación, por muchos años nos han enseñado que se puede decir la creación y el hombre llevan un mismo tiempo. Y eso de verdaderamente es una gran mentira, porque la creación lleva mucho tiempo. Yo sé que, Dios es el que obra, Dios es el que toma el control, Dios es el que hace que tú y yo podamos hoy entender. Y entender que por qué la ciencia ha descubierto cosas, las cuales cuando decimos que la Tierra fue creada hace 6,000 años, entramos a decir que todo lo que supuestamente la ciencia dice es mentira. Pero ellos tienen químicos, estudios, todo lo que lleva a que la Tierra lleva muchos años de que Dios la creó. Quiero pedirte en un momentico que dejé el celular y como estoy solo, tengo que hacer todo. Ya estoy acá otra vez. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, lo primero que tenemos que entender es que Dios, cuando Dios creó los cielos y la tierra, fue mucho antes después. Por eso, Génesis capítulo 1, en la Biblia textual, yo les decía hace 8 días que es muy importante que tú descargues en tu celular la Biblia textual. ¿Por qué? Porque eso te va a garantizar de que, ¿qué es la Biblia textual? Es una Biblia que fue traducida del hebreo, del arameo al español. Entonces, ¿quién nos garantiza eso? De que la Septuaginta fueron 72 personas que tradujeron toda la Biblia. El Imperio Romano quiso que le tradujeran la Biblia, ellos no entendían, ellos no tenían la revelación, necesitaron traer 6 personas personas de cada tribu. Por eso se llama Septuaginta, porque fueron 72 personas las que tradujeron todos los pergaminos de la Biblia. Entonces, cuando encontramos, yo personalmente pienso que si tengo 72 personas y a las 72 personas les muestro esta roca, cada una me da una opinión diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que en el tiempo de que salió la imprenta, a ellos les interesaba sacar la Biblia y sacaron la Reina Valera. En ese tiempo, el dueño de la imprenta se llamaba Erasmo. Y él lo que hizo fue sacó una Biblia en 6 meses, cuando verdaderamente lo que nos damos cuenta es que la Septuaginta duró 12 años. Mire la diferencia de tiempo, de 12 años a 6 meses. No quiere decir que la Reina Valera sea una mala Biblia, no, porque el lenguaje es un lenguaje muy explícito. ¿Qué es lo importante de que tú tengas la Biblia textual? Que ha sido una Biblia que ha sido estudiada, miraron todas las cosas que fueron traducidas por la Septuaginta y comenzaron a decir, esto sí está, esto no está, esto lo escribió fulano, pero no es lo mismo que escribió sutano. Tenemos que mirar, qué es lo que Dios quiere hablar precisamente. Entonces entendemos que nosotros somos llamados a averiguar y somos llamados a creer. Y la verdad, como que cada vez que uno se mete con Dios, Dios le habla nuevas cosas. Y aún, yo le decía a Dios, porque anoche meditaba en una palabra que dice, alguien me dijo, ¿qué hace tu espíritu? ¿Qué hace el espíritu del hombre mientras que uno duerme? Y me quedó sonando porque, sí,
ahí en Apocalipsis dice, y estaba en el espíritu y había una puerta abierta y el que estaba sentado en el trono me dijo, sube acá. Entonces, o sea, yo decía, o sea que mi espíritu aún puede subir al trono de Dios mientras que yo duermo. Y de verdad que me tiene como buscando una respuesta, porque es entender que la tsunamita en Cantar de Cantares dice que ella activaba 70 valientes alrededor de la litera de Salomón, de la litera del rey, para cuidar el sueño de la noche, para cuidar y velar el sueño. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, lo primero que tenemos que entender es, Dios a ti y a mí quiere entregarnos secretos. La palabra dice que Dios le entrega los secretos a sus amigos, así que siéntate dichoso de que Dios quiera ser amigo tuyo. Y hoy vamos a estar estudiando Génesis capítulo 1, versículo 2. Vamos a estar mirando muchos versículos bíblicos. Dice la palabra en Génesis 1, versículo 2, dice, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo ocuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Cuando tú encuentras esa palabra, encuentra que si el versículo número 1 dice, en principio creó Elohim, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir Elohim? Elohim quiere decir Dios Todopoderoso. Pero la misma palabra a nosotros nos dice qué fue lo que estaba pasando. Dice el versículo número 2, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacía, y hubo tinieblas, y sobre la faz del abismo ocuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. O sea, todo lo que Dios crea es bueno, pero aquí vemos que había habido un caos. Entonces, cuando nosotros pasamos de un versículo a otro, muchas veces creemos que la Biblia fue escrita así sucedieron todas las cosas y todo sucedió en el mismo tiempo. No, de un versículo a otro puede pasar, y sobre todo en este pasaron millones de años. Entonces, Job nos habla de algo muy importante y quiero que vayamos a Job capítulo 38. Y quiero decirles, o sea, que verdaderamente yo sé que tú y yo somos llamados ¿a qué? Somos llamados a investigar, a averiguar. Tú eres llamado a no comer entero, a que Dios te hable, a que tú no simplemente estés ahí a ver si el pastor me da una palabra. No. Lo más importante es que Dios a ti te dé una palabra. O sea, yo estudio la palabra, yo busco la palabra, ¿para qué? Para poderle dar a otras personas, pero asimismo, lo que Dios quiere es que cada persona verdaderamente esté, ¿qué? Con un corazón dispuesto y ahí con un corazón comprometido. Y esté diciéndole, Señor, háblame, porque si tú me hablas, si tú me dices que voy a tener casa, pues tendré casa. Si tú me dices que me sanas, pues me sanas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si Dios te habla a ti, con eso te basta. Dice Job capítulo 38, versículo 8. ¿Quién encerró al mar con doble puerta? Cuando irrumpía silencio de su vientre materno. Y cuando una mujer está embarazada y su bebé sale de esa manera, dice la palabra que es como cuando el bebé sale del vientre, o sea, rompe fuente. De esa manera cayó Satanás del cielo por causa de haber fallado delante de Dios.
En Ezequiel capítulo 28 habla sobre eso. Yo quiero que vayas a Ezequiel porque necesitamos entender qué fue lo que pasó, quién era precisamente Luzbel. Y Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 16. Ahí vas a encontrar precisamente qué fue lo que pasó en ese tiempo. Por eso la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es una sola. Nosotros no podemos decir es que el Antiguo Testamento fue una cosa y el Nuevo Testamento fue otra. No, la palabra es una sola y lo que Dios quiere es precisamente que nosotros entendamos que es la palabra y que es viva y que es eficaz. Desde Ezequiel capítulo 28 versículo 12 dice: Hijo de hombre, entona endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Adonai Yeshua, tú eras el sello de la perfección. ¿De quién está hablando? Está hablando precisamente de Tiro, y Tiro era un hombre, pero a la vez era un príncipe, pero a la vez era Luzbel. O sea, era Satanás, él era Lucero. Tú eres el sello de la perfección. ¿Cómo era Lucero? El sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, en cornalina, topacio, jaspe, crisolito, de berilio, de onice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y de oro. O sea, ¿cuál era el vestuario de Lucero allí? De todas las piedras preciosas. Dice: los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. O sea, hace 8 días aprendíamos algo. Aprendíamos que cuando Dios construyó todo, dice Job que cuando todos los hijos de Dios eran felices. O sea, quiere decir que todavía Satanás no había fallado. O sea, todo había sido creado allí. Dios levantó un decreto. Pero en ese tiempo se le había entregado a Lucero, se le había entregado todas las riquezas, pero también se le habían entregado la música. O sea, todos los ritmos se le habían entregado a él. Y se le llamaba de esta manera. Dice: tú, querubín, ungido, protector. Yo te construí para esto. O sea, mire lo que está diciendo la palabra. O sea, Dios construyó a Lucero para ser un querubín protector. Entonces, cuando tú y yo nos damos cuenta las artimañas que el diablo tiene para que verdaderamente no sigamos en la palabra, es porque ¿qué? Porque, o sea, nosotros, tú y yo, necesitamos que verdaderamente Dios a nosotros o sea, tú abras el velo y se rompan los velos que están sobre tu vida y tú puedas entender: Dios a mí me llamó, me constituyó, Dios a mí me estableció, Dios en mí quiere obrar de una manera especial. Te dice: en medio de las piedras de fuego, yo te constituí para esto, en el santo monte de Elohim, el santo monte de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuego. ¿Quiénes eran las piedras de fuego? Era precisamente tú, yo, toda la humanidad. Los espíritus de toda la humanidad estaban allí. Pero ¿quién se encargaba de cuidarlos? Lucero. Él era el querubín protector. Por eso dice: tú, querubín protector, yo te constituí para esto, en el santo monte de Elohim estuviste. En medio de las piedras de fuego paseabas. O sea, ¿qué hacía él mientras que paseaba? Por medio de todos los espíritus de todas las personas.
allí precisamente estaba protegiendo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, ¿de qué pasó en el corazón de Satanás? De Lucero. Se halló maldad. A causa de la amplitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios y te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. O sea, mire todo lo que tenía Satanás. Satanás tenía las contrataciones y al venirse, al ser echado, él se trajo las contrataciones. O sea, si usted se da cuenta, o sea, y aún en redes sociales, tú encuentras que cantantes que hacen pactos para que haya contrataciones. Gente que hace pactos con Satanás para que le den contrataciones. ¿Pero por qué? Porque Satanás las tiene. Pero yo, en Cristo, dice la palabra que Cristo ya despojó. O sea, Cristo ya recuperó las contrataciones. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tú las tienes que establecer en tu vida. Tú las tienes que vacar, tú tienes que subir en el espíritu, tú tienes que meterte y verdaderamente permitir que esas contrataciones sean dadas para ti. Te dice, a causa de la amplitud de las contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Elohim, o del monte del Dios poderoso, y te destruyo, oh querubín protector. Satanás no tiene por qué estarte protegiendo. Ya tú no tienes que estar bajo la protección de Satanás. O sea, tú aún tienes que romper esa protección. Porque la gente conoce de Dios, o sea, conocemos de Dios, conocemos de la palabra, pero Satanás quiere colocar una falsa, ¿qué? Cobertura. Y esa falsa cobertura te lleva a que te sientas cómodo porque lee la palabra, porque tal vez oras y ya crees que lo tienes todo. Entonces, verdaderamente, nosotros tenemos que entender, o sea, tienes que quitarte esa cobertura. O sea, muchas veces la gente tiene el entendimiento entenebrecido. Leen la palabra y no la entienden. Y cuando leen la palabra, no la entienden, encontramos que si el entendimiento está entenebrecido, lo que necesita la persona es verdaderamente recibir palabra de Dios, que Dios obre, que Dios sea obrando y transformando, cambiando, haciendo obras, maravillas y prodigios. Amén. Dice, a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. Y qué grave es eso. Por eso cuando tengas tus hijos y sean tan hermosos, porque los hijos para uno son los más hermosos, no hay hijos más bonitos que los tuyos, tú siempre tienes que orar por ellos, que nunca se vaya a enaltecer el corazón de ellos. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Y ahí es donde tenemos que entender que verdaderamente aún el diablo puede corromper la sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Santiago que hay sabiduría humana, sabiduría divina, sabiduría terrenal y sabiduría diabólica. O sea, ¿de dónde estás adquiriendo sabiduría? ¿Es terrenal? ¿Es diabólica? ¿Es divina? ¿O es terrenal? Sigue diciendo, yo te arrojé por tierra. O sea, ¿qué pasó en ese tiempo? Lucero fue precisamente echado del cielo. Allí estaba todo. Allí estaba el Edén. Allí estaba el monte de Dios. Allí precisamente estaba todo. Y en medio que estaba todo, Satanás se enalteció, quiso ser superior a Dios. Quiso aún, o sea, para él se llenó de argumentos porque había más privilegios para las piedras preciosas que él tenía que cuidar, que éramos nosotros, que para él.
y él quiso llegar al trono de Dios. Entonces, o sea, Satanás se llenó de envidia. ¿Fue con quién? Con el hombre. Con el hombre, porque el hombre precisamente, o sea, él, ¿qué conocía Satanás allí? Aprendió a conocernos a todos. Allí Satanás aprendió a conocer. ¿Qué es lo que él no entiende? Que al ser establecido Cristo en nosotros, él no nos puede ver a nosotros. Por eso es muy importante que tú verdaderamente establezcas a Cristo en ti. Porque si tú estableces a Cristo en ti, cuando Satanás te mire, va a mirar a Cristo y no podrá hacer daño. Pero si nosotros le abrimos la puerta, Satanás entra y destruye, rompe. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Dice la palabra que he aquí, yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. ¿Quiénes son los reyes? Tú y yo. Amén. Tú y yo somos los reyes. Entonces, si tú y yo somos los reyes, tenemos que entender algo. Somos llamados precisamente a que nosotros podamos verdaderamente tener la autoridad. Tú y yo tenemos autoridad. Entonces, ¿qué pasó con Lucero? Fue echado. Desde ese momento se llamó Lucifer, sería espanto para los hombres en la tierra. Amén. Dice Job decía algo, que como la matriz suelta al bebé, asimismo Lucero salió de en medio de la presencia de Dios y fue echado a la tierra. Entonces, cuando tú ves, la ciencia habla de que hubo un Big Bang. Y ese Big Bang fue eso. Fue que él cayó, Lucero, con todos sus seguidores, cayó ¿a dónde? A la tierra. Y destruyó todo. Todo lo que Dios había creado en un inicio fue destruido. Fue desordenado. Y por eso, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba en caos. Entonces, si la tierra dice, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo ocoso. Entonces, ¿hace cuánto que sucedió más o menos eso? Entonces, les voy a dar, o sea, según lo que dicen los científicos, dicen que más o menos eso fue hace 13.810 millones de años. Mire el tiempo que están dando. Sí, ellos con todos sus estudios, con todo eso, llegaron a que, o sea, que el Big Bang fue hace más o menos 13.810 años. O sea que la caída de Satanás registra, según los científicos, ese tiempo. Y yo quiero que vayas a Isaías, capítulo 45. Versículo Isaías 45, 18. Y lo vamos a leer porque yo sé que te va a quedar muy en claro qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 1. Isaías capítulo 45, versículo 18. Así dice Yeshua, así dice Jehová, dice en tu palabra, que creó los cielos. Él es Elohim. ¿Qué quiere decir en hebreo Elohim? Quiere decir H-A raya Elohim, quiere decir los dioses.
O sea, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En dónde? Que formó la tierra. O sea, en el tiempo de la formación de la tierra estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La hizo y la estableció. No la creó para que fuera caos. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando Él la hizo y la estableció, no era caos. Pero aquí, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada, que estaba en caos, que estaba vacía. Entonces dice, no la creó para que fuera caos, la formó para que estuviese habitada. Para eso creó Dios la tierra. Yo, Jehová, y no hay otro ninguno. Amén. Entonces, mire qué diferencia hay. ¿Listo? Dios hizo la tierra, ¿cierto? Dios la hizo en un principio. Dios creó los cielos y la tierra y todo era bueno. Satanás fue echado de la presencia de Dios y al ser echado vino y desorganizó todo. ¿Cuánto tiempo pasó desde el inicio que Dios creó todo y que todos los hijos de Dios eran gozosos? No te lo puedo decir. Te puedo decir que fue una eternidad. Pudo haber sido millones de años. Si usted se da cuenta del versículo número 2 al versículo número 3, más o menos pasaron, imagínense, se supone que el versículo 3, o sea, cuando Dios viene a establecer la tierra para que sea habitada, hace más o menos, según las Biblias, según la Biblia y según las generaciones, unos 6.000 años. Pero el tiempo en que cayó Lucero fue 13.810 millones de años. O sea, es demasiado tiempo, o sea, eso es una eternidad completa. Entonces tú no puedes leer la Biblia y como que eso es una poesía y tengo que aprenderme versículo por versículo ya. No, tú tienes que mirar el tiempo, por qué pasó eso, por qué Dios hizo eso. Entonces, ¿qué pasó después del versículo número 3? Dios viene a establecer la tierra para que sea habitada. Eso lo dice ahí mismo en el 45:18. Dice que la formó para que estuviese habitada. O sea, ¿qué hizo Dios? Después de que Satanás dejó todo en caos, Él vino, la estableció y la formó. Amén. Una cosa es hacer, otra cosa es establecer y otra cosa es formar. Amén. Entonces, hasta ahí, precisamente, lo que Dios vino fue a comenzar a organizar. Y si tú lees desde el versículo número 3 al versículo número 19, lo que Dios hizo fue establecer la tierra para que fuera habitada, creó al hombre y precisamente creó al hombre y al crear al hombre lo creó a imagen y semejanza de Dios, lo hizo como rey. Bueno, todo eso lo tenemos que nosotros tener en cuenta. Amén. Isaías capítulo 34. Versículo 11 te enseña algo. Dice, el pelicano y el alcaraván se adueñaron de ella. La habitarán la lechuza y el cuervo, porque la plomada del caos y el nivel del vacío fue aplicada sobre ella. ¿Qué hizo Dios? Separó las aguas de las aguas, hizo que los ríos o sea, todo el caos fue establecido en una parte, en el abismo. Las tinieblas aún fueron organizadas.
Y cuando nosotros hablamos del tiempo Kairos, del tiempo de Dios al tiempo de nosotros, dice Pedro que para nosotros un día, para Dios son 1000 años. O sea, todo lo que va a pasar en 1000 años, Dios lo resume en un día para nosotros. Por eso tú ves y dices, no, pero es que Dios en un día creó los cielos y la tierra, como que hizo así todo. No, Dios no es un Dios express. O sea, Dios tiene el tiempo se toma el tiempo para organizar las cosas. Dice que las plantas produjeron, que las plantas se elevaron, o sea, todo lo que Dios estableció, y eso lo vamos a estar estudiando después, porque ahorita lo que me interesa es que usted entienda que lo del Big Bang fue lo que los científicos entienden por Big Bang, y que vino y formó un caos en la Tierra, y supuestamente para ellos desde ahí viene una evolución. Entonces no hubo una evolución. Lo que hizo Dios fue que estableció y formó, o sea, formó totalmente, le dio forma a la Tierra. Amén. Entonces tú y yo tenemos que entender, o sea, a Dios nunca las cosas se le salieron de las manos. Los científicos pueden hablar, y por eso cuando tú te metes en que la Tierra solo lleva 6000 años, hace 2000 años, 2020 años que vino Jesucristo, 4000 años atrás se fue establecido el Edén, pero si nos damos cuenta, desde el capítulo número 1 al capítulo número 3, que fue establecido el Edén, pasó mucho tiempo. Demasiado tiempo, en el cual nosotros tenemos que darnos cuenta que o sea, ya con esto que te dejo, o sea, tienes que darte cuenta. No te puedes encerrar en que todo lo que los científicos dicen es mentira. Porque si ellos lo comprueban con estudios, entonces ellos vienen a invalidar la palabra y la gente queda como que la palabra es la que dice mentiras. No, a Dios nunca las cosas se le salieron de las manos y la palabra no dice mentiras, porque la misma palabra dice que fue lo que pasó. O sea, si tú te das cuenta, Isaías te dice, y la tierra fue, y Jehová hizo la tierra, pero no la hizo para caos. Lo que pasa es que de pronto uno ha pasado leyendo por ahí, pero no ha buscado cada palabra que quiere significar. Amén. Cuando nosotros nos damos cuenta, nos tenemos que dar cuenta de algo. Y si tú quieres, escriba. Primero, lo que hubo en el cielo fue una rebelión angelical, y está en Isaías capítulo 14, versículo 12. Al haber esa rebelión angelical, lo que Satanás quiso dar fue como un golpe de estado. Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice: como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a la tierra. Tú que a causa del acto traidor dijiste dentro de ti: subiré a los cielos, junto a las estrellas de Dios. ¿Quiénes eran las estrellas de Dios? Nosotros. Tú y yo éramos las estrellas de Dios. Haré levantar mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. ¿En dónde? En el monte de la asamblea. El monte de la asamblea es el lugar, el lugar donde se presentan todos los juicios de Dios, donde se establecen los juicios de Dios. De ahí que, o sea, por medio de el apóstol, él dio una predicación, y en medio de esa predicación nos llamó la atención ese nombre. Por eso la iglesia se llama el monte de la asamblea, lugar donde se establecen los juicios de Dios. Amén. Así que hay para ti respuesta, porque es el lugar donde se establecen los juicios de Dios. Dice: subiré sobre
sobre las altas nubes en el flanco norte y me haré semejante a Elohim. O sea, él quería ser semejante a Dios. Y mire el diseño de la mayoría de las ciudades, que el norte están las riquezas, el sur no están las riquezas. ¿Desde dónde viene? Desde la misma palabra, porque Satanás quería estar al norte, donde estaba Dios. Amén. Y no quiere decir que porque tú vives en el sur, allí no está Dios. No, lo que te quiero decir es que todo lo que estaba en el cielo se plasmó en la tierra. O sea, hoy en día la gente dice, uy, no, qué superautos que hay. Hoy en día hay autos que yo estaba mirando carros, y hay autos que ya se manejan, se pueden ir solos. Si tú te vas acercando mucho, se apaga o frena, o sea, son automáticos totalmente. Pero uno dice, terrible esos autos, pero es que en los que llevaron a Elías fueron más poderosos. O sea que lo que hay en la tierra solo es sombra de lo que hay en el cielo. Amén. Entonces, ¿qué hubo en el cielo? Una rebelión. Desde el tiempo, precisamente, el tiempo en que Satanás fue echado, hasta el tiempo en que fue establecida la tierra y que fue formada, hubo edades genealógicas. Y desde ahí, desde que Satanás cayó hasta cuando el Edén es establecido en la tierra, o sea, lo que pasó fue mucho tiempo. Amén. O sea, nosotros contamos 6.000 años desde Adán y Eva. Pero la palabra habla de seres humanos que fueron creados antes de Adán y Eva. Amén. Así que por eso te digo que este estudio está muy interesante, porque tú tienes que entender qué fue lo que pasó y por qué pasaron las cosas. Y aún hay mil cantidades de cosas de que uno tiene que enterarse y mirar qué fue lo que pasó. Amén. O sea, quiero dejarte hasta acá y quiero dejarte precisamente y decirte, o sea, lo que Dios quiere hacer es poderoso, pero tú y yo tenemos que entender algo. Tú y yo tenemos que entender que Dios lo que quiere hacer es manifestar secretos, tesoros a nuestras vidas. Dice la palabra en Isaías capítulo 45 que Él nos entrega los tesoros escondidos y los secretos guardados. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la palabra que Dios nos dio. Y usted dirá, ¿y por qué el pastor no se queda mejor con lo que le dieron, le enseñaron y no sigue investigando más? Que como que nos confunde. Pues si la palabra dice que Dios nos diseñó para entregarnos los tesoros escondidos y los secretos guardados, pues simplemente tenemos que entender que eso es lo que Dios está haciendo. Nos está enseñando, nos está entregando tesoros y nos está entregando secretos. Amén. Antes de terminar, dice Job 26:10. Puse límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. O sea, antes, en el primer inicio, no había tinieblas. Todo era resplandor porque Dios, o sea, todo estaba con la luz de Dios. Pero al Satanás fallar, hubo tinieblas. O sea que las tinieblas son constituidas. O sea, la fecha que yo te digo es lo que los científicos dicen. Tú lo encuentras en Google. Si puedes buscar hace cuánto fue el Big Bang y ahí vas a encontrar. Ahí vas a encontrar que ese fue el Big Bang, que dice los científicos que hace 13.810 millones de años. Entonces, si vamos y digamos que eso es exacto, entonces digamos que hace 13.800 millones de años Satanás cayó, fue echado del cielo. Y por eso vino y formó un caos. Pero no es porque Dios haya hecho un caos. No, todo lo que Dios creó fue bueno. Satanás vino y desorganizó,
Pero quiero que te diga una cosa, el Espíritu Santo estaba ahí. Y yo te puedo decir, o sea, antes de que Dios viniera a establecernos y a formarnos a nosotros, antes de que conociéramos la palabra, el Espíritu Santo nunca se separó de nosotros. Siempre estuvo con nosotros, siempre nos guardó. ¿Por qué? Porque es que la palabra dice que salimos de Cristo. Y me impactaba porque, sí, venimos de los indios, pero los que vinieron a conquistar América fueron españoles, pero según lo que narra la historia, los españoles que estaban allí venían precisamente de los judíos, de una tribu de judíos. Entonces, si venían de una tribu de judíos, ponme cuidado de eso, qué poderoso es. Si venían de una tribu de judíos, vinieron a América a colonizar, o sea, traían el linaje de ¿quién? De Abraham. Si traían el linaje de Abraham y ellos tuvieron hijos con las indias, porque ellos violaron las indias, tuvieron hijos con las indias, o sea que en tu vida y en mi vida hay algo pequeño que se llama linaje de Abraham, así sea muy diminuto. Tú ves su bombillo y ese bombillo resplandece, pero aunque ese bombillo resplandezca, hay como le dije, una electrificadora inmensa de donde viene esa luz. Dice la palabra que Dios llevó a Israel por todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando tú encuentras eso, o sea, tú te pones a investigar en la historia, encuentras precisamente que ellos eran de una tribu, pero cuando iban a una nación, para ellos adaptarse a esa nación, lo que ellos cambiaban era el apellido. En lugar de ser de la tribu de fulano, ellos se cambiaban un apellido. Entonces, aún nosotros, si vamos o sea, de verdad que eso como que le rompe uno el coco. O sea, a uno dice definitivamente, o sea, Dios durante tantos años hizo todo lo que hizo. Por eso, cuando a ti te dices que tienes que no sé qué, arrepiéntete porque el Señor va a venir y te vas a quedar. Sí, yo sé que el Señor va a venir. Pero es que si nos damos cuenta, el reloj de la tierra es el pueblo de Israel. O sea, tú no te tienes que desesperar. Tú tienes que establecer en Cristo y vivir una vida para Cristo. ¿Cuántos años van a pasar? Pues a ti te pueden decir que Cristo viene la otra semana. Pero yo te puedo decir, si de la caída de Satanás, según el registro científico, a cuando Dios estableció el Edén, se puede decir, pasaron millones y millones de años. El único que sabe cuándo viene Cristo es el Padre. Por eso tú tienes que vivir para Cristo, porque no sabes si vas a vivir 100 años y los tienes que vivir en Cristo, o si vas a vivir solo 2 años más, 1 semana, 2 días. ¿Quién lo sabe? Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender eso, tenemos que entender que fuimos llamados para examinar, para buscar, para que verdaderamente Dios a ti te hable de una manera sobrenatural, para que Dios en tu vida verdaderamente rompa esquemas, para que Dios te pueda llevar en aumento, para que Dios pueda permanecer en ti. O sea, nosotros no tenemos que ser de los que somos escasos, sino investiga, averigua, busca. Y a medida que tú estás buscando, el Espíritu Santo, dice la palabra, que te guiará a toda la verdad. Antes de terminar, quiero leerte una palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez
esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, por las aguas. O sea, aún el diluvio, cuando tú llegas a lo del diluvio, encuentras que hay tantos secretos que usted no se imagina. La verdad, cuando usted se pone a estudiar, usted encuentra algo diminuto. Hay un libro que se llama el libro de Enoc. Si tú lo quieres leer, de verdad que es un libro espectacular. Un libro que verdaderamente te lleva a encontrar. Porque en Judas tiene solo un capítulo. Judas dice algo y dice que Enoc escribió. Mire que a Dios no se le zafa nada, porque el Imperio Romano no dejó que en el canon bíblico, en la Biblia, fuera introducido el libro de Enoc. Es un libro de revelación muy poderoso, muy bueno. De verdad que si tú lo puedes descargar, tú lo encuentras en Google y tú lo puedes descargar y tú lo puedes leer. Mire, es un libro que te dice por qué somos así, por qué actuamos. O sea, te enseña muchos secretos. Y es importante, porque dice la palabra que Enoc andó con Dios 365 años y murió. O sea, mire la vida que tenía Enoc. O sea, andaba con Dios. Permanecía en esa relación con Dios. Entonces, si la palabra dice en Judas, o sea, aunque no quisieron meter en ese libro, hay gente que se puso a investigar. ¿Por qué? Porque encontraron ese versículo. Y dijeron, pero Enoc escribió. Aquí Dios dejó que Enoc escribió. Y si Enoc escribió y andó 365 años con Dios, pues algo pasó. O sea, tiene que haber un libro, tiene que haber un escrito. Y ahí fue donde comenzaron a buscar qué era lo que había escrito Enoc. Por eso existe hoy en día el libro de Enoc. Amén. Y les estaba diciendo algo. Israel es el reloj del mundo. Todo en la tierra se rige de acuerdo a los tiempos en que Dios tiene con Israel. Pero también tenemos que darnos cuenta. O sea, sí, la palabra habla de 1200 semanas. Bueno, o sea, cuando tú cuentas semanas, cuando habla de los 2000 años, todo eso lo registra la palabra. Pero cuando tú vas a cuánto tiempo hace que Israel fue establecida nación, hace 55 años. En el año 1965 fue establecida nación. Entonces, si tú dices, no, es que a los 2000 años, pues déjeme decirle que faltaría mucho. Por eso mucha gente decía, y hay mucha gente que se mató, que vendió las cosas en el año 2000, porque se supone que en el año 2000 era que Jesús iba a venir, y se terminaba todo y que Jesús iba a venir a la tierra y venía por su pueblo. Pero es que nosotros, ponme cuidado, la palabra fue dada para el pueblo de Israel, que al no aceptar a Jesucristo, ¿por qué no aceptaron a Jesucristo? Porque Dios ya había dado una promesa, Dios lo tenía todo preparado. O sea, ellos fueron esparcidos antes de que Cristo precisamente viniera a la tierra, y después fueron esparcidos otra vez y fueron llevados a muchas naciones y tuvieron hijos con otras personas, con otras mujeres, los cuales pues son linaje del mismo Abraham, y Dios fue preparando todo un ejército. Por eso te digo una cosa, Dios no es un Dios vencido, Dios es un Dios vencedor. Amén. Si Dios te escogió a ti y a mí, y según lo que yo estaba estudiando, te puedo decir algo. Si tenemos esto del linaje de Abraham, así pase lo que pase, tú y tu familia
conocerán de la palabra, vivirán por la palabra y serán salvos. ¿Por qué? Porque es que llevamos esto de linaje. O sea, tenemos el linaje. Y ahora, qué poderoso, porque Cristo viene y establece. Por eso dice la palabra que somos pueblo escogido, nación santa. Linaje real. O sea, mire el linaje que tú y yo llevamos. Entonces, o sea, te dejo ahí, vamos a orar, vamos a decirle a Dios que sea Él el que obra de una manera especial. Y ahí donde tú estás, dile: Señor, ayúdame para aprender cada día más. Padre, te doy gracias, hoy bendigo tu nombre, declaro tu palabra, declaro que es tu fidelidad, tu amor, tu poder, tu autoridad, que tú eres el Dios que obra, el Dios que se manifiesta de una manera sobrenatural, el Dios que bendice. Hoy bendigo a cada hombre, a cada mujer. Hoy decreto que esta palabra no volverá vacía. Declaro, Señor, que ellos la compartirán con las personas, con los familiares. Y verdaderamente ellos podrán entender que este es un tiempo donde Dios va a obrar de una manera sobrenatural en tu vida y va a hacer que verdaderamente cada día se rompan más estructuras en la vida de nosotros. Hoy bendigo, hoy decreto por el poder de la palabra que Dios les levanta, que Dios les bendice, que Dios les fortalece, que Dios les renueva. Declaramos, Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y que cumple el propósito para lo cual fue enviada. Yo les bendigo grandemente, declaro la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendigo a todas las personas que miraron la transmisión, bendigo a las personas que les va a ser compartida esta transmisión y que cada uno de ellos puedan entender y ver que verdaderamente a Dios nunca se le salió la creación de las manos, sino que Él tiene el control de todas las cosas, aún de nuestras vidas, para bendecirnos y para orar de una manera especial. Les bendigo grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sobre sus vidas. Que Dios les bendiga, les amamos. Comparte, como te digo, esta transmisión. Recuerda, si quieres apoyar nuestro ministerio, si tú quieres diezmar, quieres ofrendar o quieres dar una siembra, lo puedes hacer por medio de Nequi al 311-259-7637. Es la manera en que nosotros, o sea, ¿tú qué haces? Consignas. Si tú consignas por medio de Bancolombia, Nequi de Bancolombia, tú consignas, pero tú me envías un recibo. Si tú lo haces una transacción por medio de tu celular, tú le tomas un pantallazo y me mandas eso para llevar a un registro. Así que Dios les bendiga grandemente, les amamos grande e inmensamente, oramos por todos ustedes. Recuerde, si tienes alguna petición, puedes en la página, comparte la página también, comparte la página con muchas más personas. Tú te metes a Monte de la Asamblea y cuando te metes a Monte de la Asamblea te da una opción invitar amigos. Entonces tú invitas a tus amigos y eso te da que tú verdaderamente ya puedas llevar eso a otras personas, invitar a otros que reciban palabra. Pues la verdad estamos creyéndole a Dios. Muy pronto tendremos también el canal de YouTube. Y ya teniendo el canal de YouTube, pues vamos a enseñar muchas cosas, porque vamos a enseñar desde cómo hacer una huerta, pero también cómo estudiar la palabra. Así que Dios les bendiga grandemente, les amamos y que sea Dios respaldándoles y bendiciéndoles en gran manera.